La Universidad de Juan Carlos ha trabajado en el sector energético desde el año 1980 a la actualidad. Ha tenido los puestos más importantes dentro del mundo de la energía, en el Instituto de Operaciones, de Energía Eléctrica del 80 al 2007, jefe de la Dirección Económica, jefe del Departamento de Estudios, Estado de la Dirección General de la Energía, gestión marco estable, legal y tarifario, experto en tarifa por el territorio nacional, península e islas, asesor de la Dirección General de Minas para financiar los programas de reconversión minera, publicación de estudios del sector energético en extras de comunidades autónomas, publicado muchos artículos en la Gaceta de los Negocios desde 1989 a 1994, miembro fundador del Club Español de la Energía, un órgano muy importante de la OMI, el operador del mercado ibérico de electricidad de 1998 a 2010, jefe del Departamento de Administración y Finanzas, director de Recursos Humanos, jefe del Departamento de Estudios, colaborador a la memoria del mercado ibérico de todas las publicaciones de la Universidad de Juan Carlos. Está en el grupo de estudios de mercados, dirige el grupo de estudios de mercados energéticos de 2010 a la actualidad, profesor de mercados energéticos en el máster de doctorado, profesor del curso entre universidades de la Georgetown y la Universidad Rey Juan Carlos. Nos va a hablar hoy de los mercados de electricidad de la Unión Europea y Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, primero dar las gracias al equipo rector, a Juan, a Olga y a Emilia, grandes amigos además, y con los cuales yo he aprendido mucho en esta institución. Yo quiero decir que he sido alumno aquí y que para mí, que era ya una edad ya con canas, me pareció que había poco, que me podían enseñar poco, y la verdad es que estuve aprendiendo cada día que estuve aquí, con lo cual tengo un gran cariño a esta entidad, porque además era un área que yo no había trabajado. He trabajado en otros sitios, tengo un currículum en el mundo energético, como veis, y en otras áreas, pero realmente no había trabajado en las áreas de estrategia, y eso es lo que me ha animado más a traer esta ponencia. Vamos a hablar de algo que tiene una importancia fundamental, que es el tema de la energía como geoestrategia, como un punto de referencia mundial, y que va a pivotar muchos de los problemas de las áreas internacionales alrededor, ya pivotan alrededor de esta materia. Realmente siempre queda un poco oscurecida porque ahora tenemos una crisis financiera, pero la próxima quizá crisis que está ya alarmada y que en España tenemos desgraciadamente ya teniendo que solucionarla, es la crisis de mercados de energía. Entonces, pues vamos a hablar sobre ello. Voy a pasar primero a contar un poco el porqué y cuándo surgen todas las necesidades del englobado actual, el entramado que tiene actualmente el mundo de la energía. Y surge básicamente en el año 73. Me acuerdo que yo acababa de terminar la carrera, en 72, me puse a trabajar y me encontré con una crisis. O sea que he salido de trabajar y sigo con la crisis. Es algo que parece consustancial. Pues en el año 73 se produce una crisis muy importante, que fue la crisis del petróleo, de los precios del petróleo, donde realmente hubo una convulsión en los dos grandes, todos los mundos civilizados, pero básicamente en Estados Unidos y también en Europa. Entonces la crisis del 73, que luego se reproduce en el año 80, pues obligó ¿a qué? A cambiar la estructura de los mercados de energía. Se llegó a una conclusión importante. La primera, conseguir una seguridad del suministro, que el suministro de energía fuera, digamos, eficiente y a su vez a un coste asumible, y que sobre todo tuviera una continuidad, no hubiera una ruptura por causas bélicas o por causas de cualquier tipo en lo que es el desarrollo de las economías más importantes de Occidente. Y además estaba el hecho fundamental de que en esos años pues se empieza a resurgir, acaba un movimiento, ¿no?, que había iniciado en el mundo árabe, básicamente, que es donde estaban las fuentes de petróleo más importantes, y cambia radicalmente el entorno de esta situación. Se había acabado el mundo del panarabismo, de Nasser, de lo que fue el socialismo árabe, y entraban otras tendencias y otros grupos a hacer el dominio de este mercado.
la OPEP y los cárteles que se habían fundado pues también influyen en ello, y hay ese primer choque brutal en el año 73 y luego en el año 80 que nos hacen que tenemos que encontrar ese suministro que sea garantizado y a su vez intentar encontrar otras fuentes alternativas a la del petróleo, que era la fuente fundamental en la que se basaba la producción de energía eléctrica. Como veis, en estos mapas que os he señalado aquí, existían, digamos, el abastecimiento del mundo europeo es a través de zonas que tienen grandes conflictos, ¿no? Está Turquía, todo el petróleo de Rusia sobre todo, que es el petróleo del cual se abastece básicamente la Unión Europea, pues viene a través de lo que es atravesando toda la que es la Federación Rusa actualmente, y que en su momento pues eran países que pertenecían a la órbita de la URSS. Pero realmente al producirse la caída del muro y la caída de la situación de la Federación Rusa, pues estos países, como sabéis, pues se han independizado, y algunos de ellos, pues, lógicamente, tienen unos choques frontales con lo que es Rusia y las fuentes, en donde están las fuentes y todas las fuentes de gas y de petróleo. Por ello, se intenta, de alguna manera, encontrar vías alternativas de abastecimiento. Esas vías de abastecimiento es una de las posiciones. Al mismo tiempo que se va a favorecer los mercados y la introducción de energías alternativas, hay que mantener la energía básica, que es la del gas y el petróleo, que todavía tiene un alto porcentaje dentro del mix de generación en los países occidentales. Y para ello la Unión Europea pues, ha llegado a acuerdos, básicamente con Rusia, para tener también a través del mar Báltico ese acceso que llega hasta la zona de Alemania, de Kiel, y ahí se va, digamos, repartiendo el gasoducto. Y por otro lado hay una alternativa, pero que es muy costosa, que se está haciendo también, que es entrando por Turquía y que iría por todo el sur de Europa. En eso se está, pero realmente las conducciones de gas son terriblemente costosas y difícilmente asumibles por las economías en el contexto de crisis que actualmente vivimos. Para ello, la Unión Europea pues, crea un entramado jurídico y un entramado económico fundamental, basándose en lo que es política energética europea. Es una política común, con instrumentos de mercado, tecnologías energéticas e instrumentos financieros. También se habla de lo que es crear el mercado interior de la energía, que consistirá en un mercado básicamente los mercados de gas y electricidad. ¿A través de qué? A través de redes transeuropeas de energía, de infraestructuras, seguridad de abastecimiento, contratos públicos y fiscalidad común. Ello no sería nada, porque uno de los conceptos más fundamentales en el mundo energético no es solo el tener el bien, el tener el aprovisionamiento de la materia prima, sino que también hay que tener dos aspectos fundamentales. Uno es el ahorro y otro es la eficiencia energética. Entonces, ¿la eficiencia energética en qué consiste? La eficiencia energética consiste en hacer un ahorro, en hacer un aprovechamiento de la energía lo más, digamos, estirar lo más posible el producto para no tener que depender de los abastecimientos externos. Y para ello, pues se hace sobre todo en redes de transporte, en edificios y servicios. Las energías renovables es otro de los factores que veremos que también se llega a un acuerdo para dinamizarlo e introducirlo dentro de la legislación, sobre todo con un horizonte en el 2020, como vamos a ver a continuación. También el tema de energía nuclear, se había creado el Euratom, se mira la investigación y tecnología, se mira la seguridad y los residuos, de manera que no evitar esos problemas que ya había habido con el tema de la energía nuclear en algunos de los países, como fue el caso en concreto de la central en Estados Unidos, en la zona de California, y luego también la central famosa de Ucrania, ¿no?, donde se produce ya la primera Chernobyl como, digamos, el primer alarma de que la energía nuclear podía ser y había que controlar la seguridad en estas centrales. La seguridad de abastecimiento, dimensiones y ampliación, pues nos lleva a eso que hemos comentado, a ver un poco la política de abastecimiento, tanto por el norte de Europa como por el sur, y establecer una Carta Europea de la Energía y los tratados de Comunidad de la Energía. Realmente,
A mí que me ha tocado vivir prácticamente desde el año 73, pues he estado viendo el mundo energético, pues os voy a decir que realmente se ha hecho una gran labor, aunque despacio para lo que realmente le supone, digamos, el tema este en la de seguridad en lo que es la Unión Europea. Para ello, pues se crea básicamente el concepto de mercado, el mercado interior. El mercado interior lo que busca es, de alguna manera, conocer y normalizar todas las fuentes de energía, tanto de producción como de abastecimiento. Y para ello se crea una directiva. Sabéis que la directiva es la norma que hace común para todo lo que es los países miembros de la Unión Europea en el año 96. Se crean las normas comunes del mercado interior de energía. Básicamente vamos a ver que ha habido 3 paquetes legislativos, este del año 96, luego otro en el 2003 y otro en el 2009. Y que los 3 paquetes que se han hecho de lo que es legislación hacia lo que es mercados, pues realmente tienen prácticamente los mismos conceptos, como veremos. Yo por eso me he ceñido, ya que tenemos muy poco tiempo, al tercer paquete. No voy a contar la historia porque, aunque siempre es interesante, pero no tenemos tiempo para ello. Entonces veremos el tercer paquete, que es lo mismo. Comento esto porque realmente se ha tenido que hacer porque ha habido incumplimientos. Es un tema, el tema energético es un tema que lo consideran estratégico los países. Entonces están esos conceptos de soberanía y esos conceptos un poco atálicos, ¿no?, que todavía existen dentro de lo que es la Unión Europea, los países que conforman la Unión Europea. Entonces, en el del 2009 nos encontramos con que se hacen ya unas normas comunes para el mercado interior de la electricidad, otro reglamento para lo que es las condiciones de acceso a la red y el comercio transfronterizo de electricidad, y, por último, se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía, ACE, que se va a encargar de lo que es un poco unificar, ¿no?, las comisiones, las políticas de las comisiones de energía que existen en cada uno de los países miembros. Para haceros una idea un poco metodológica, normalmente lo que se hace es pasar de una estructura de carácter vertical, es decir, las empresas energéticas en un contexto de monopolio o oligopolio funcionan con lo que es la generación, el transporte, la distribución y ya lo que es el consumo de la energía. Entonces, son unas facetas, ¿no?, en que la empresa de manera horizontal pues funciona dentro de un criterio único de empresa y a sus intereses. Por ello, entonces, intentará favorecer, por ejemplo, muchas de las empresas, como ocurría en España, pues utilizaban energía, como puede ser la energía pues, el fuel. En su momento, hasta la crisis del petróleo, pues se habían hecho muchas centrales, ¿no?, basadas en el fuel, en lo que es el petróleo, y estas centrales pues tenían el problema de que eran más costosas. Pues tú, si tienes ese mercado, pues oye, lo abasteces con ese mercado y que te financien las tarifas, que te encargarás de buscar que te financien ese coste. Lógicamente, de ese sentido, el mercado, el liberalizar un mercado, que es lo que se hace con la Unión Europea, lo que se hace es pasar de una situación vertical a una situación horizontal. Es decir, se hace transversal el negocio o lo que es la política energética. Entonces habrá empresas de generación que podrán tener transporte, que podrán tener distribución, consumo, luego mercado o no, pero puede ser solamente una empresa que haga una central de producción, ¿no? Luego habrá el transporte también, que el transporte sí se va a procurar que sea unificado. Por eso veis que en el reglamento se habla de las condiciones de acceso a la red, porque para conseguir la liberalización de esa central que se ha hecho en un mercado, digamos que antes era cautivo, pues hay que darle acceso a la red, hay que darle salida para que así pueda entrar en el circuito de abastecimiento. Y luego la distribución, que normalmente también se liberaliza, es decir, el transporte se suele controlar, y de hecho en España está controlado por lo que es el operador del sistema. El operador del sistema se encarga de que el sistema funcione en condiciones homogéneas y a su vez se encarga de que esas condiciones se cumplan, ¿no?, tanto en seguridad como en lo que es pues garantías de abastecimiento a los ciudadanos, a los consumidores. Y ya digo, entonces en el caso español, la operadora del sistema es Red Eléctrica de España. Por eso Red Eléctrica de España tiene una participación todavía mayoritaria, participan las empresas porque se han ido cogiendo los activos y normalmente se tienen las líneas de alta tensión, líneas de más de 220 kilovoltios,
400 kilovoltios, pues son las autopistas de la electricidad. Mientras que el acceso a la red, pues ya lo que hace es pautar las posibilidades de que eso vaya de esta manera. Y fundamentalmente, claro, llega el problema, como hemos tenido y tenemos en España todavía, en el caso de España, por el caso de España, porque es el que está más cercano a lo que es dentro de la política europea, pero es el tema de las, digamos, que a lo mejor Francia no le interesa que nosotros tengamos una energía barata, como ha ocurrido en otros periodos de nuestra historia, y esa energía vaya a parar a ellos a unas condiciones pues, muy favorables. Entonces, para eso nos ponen todos los obstáculos. Pues están los Pirineos, y no se dan permisos, se hace la línea desde aquí, pero no se complementa desde allá. Entonces, eso está ocurriendo en muchas de las zonas transfronterizas. Para ello, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pues fija este reglamento del año 2009 que obliga a que los Estados pongan todos los medios y vengan en dar posibilidad de que esa autopista de la electricidad no termine ahí, sino que como la carretera, no, pues siga, pueda cruzar al otro lado. Eso me parece sencillo, llevamos desde el 2000, desde el año 96, es decir, cerca de 20 años, ha estado sin que realmente todavía ahora se están terminando algunas de las comunicaciones, por ejemplo, de España con Francia. Con Portugal están bastante bien, se han mejorado bastante y no ha habido tantos problemas, porque tenemos un mercado ibérico. Y luego la agencia de cooperación, ya digo, de reguladores, hay un regulador, ¿no? Porque en el momento que hemos liberalizado eso, pues hay que tener un árbitro que no sea el Estado, pero que es una delegación de poderes del Estado para controlar, digamos, un poco las situaciones. Y ahí estarían las comisiones nacionales de energía, como sabéis, que en España pues está integrada luego dentro de la Agencia Europea de Cooperación. ¿Para qué? Para hacer una normativa y ver cómo se está cumpliendo la normativa y controlar, por ejemplo, los cambios de los consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué principios fundamentales tiene esta legislación? La introducción de la competencia es el elemento fundamental. O sea, esto no se hace para decir, bueno, pues ahora vamos a cambiar el modelo y en vez de que sea vertical, pues va a ser horizontal. No, también está el hecho de que sea competente. Y para ello la libertad de establecimiento para nueva capacidad. Entonces se abre la entrada de nuevos agentes en mercados que eran antiguos. Liberalización del suministro de energías primarias. Todos los temas de energía queden liberalizados. Creación de un mercado competitivo de generación, lo que estamos comentando, la operadora del mercado. Igual que hay una operadora del sistema, hay una operadora del mercado. Estuve trabajando, tuve que montar la operadora del mercado. O sea, antes yo trabajé en el marco legal estable, que era el sistema que lo que hacía era coordinar la política del oligopolio que teníamos, y se creó luego la operadora del mercado, la operadora donde se hacen las transacciones. Es un mercado donde se hacen las transacciones, actualmente es el que fija el precio. Obligación de también el acceso de terceros a las redes, una cosa muy importante, capacidad de elección de los consumidores. A los consumidores se les concede desde los últimos aspectos de la legislación una de los elementos fundamentales de control, ¿no? El hecho, la posibilidad de que los consumidores puedan, de alguna manera, pues organizarse y, digamos, reclamar sobre el lobby energético, que siempre es muy fuerte. Tengo que decir que es un lobby que tiene una presión, que hace una presión enorme y que de alguna manera hay que controlar. La obligación de separar jurídicamente las actividades. Hemos dicho que hemos separado de tener una estructura vertical a horizontal, pero a su vez le obligan que esa estructura horizontal sean unidades propias de negocio, es decir, que tengan su propio resultado, ¿no? Tengan sus ingresos, sus costes y de un resultado. No es que no quede como quedaba en el sistema vertical, camuflado, pues las pérdidas que se tenían, yo qué sé, pues en generación se enjugaban con el tema de la distribución a través de los peajes o en el tema del precio. Entonces, ahí ya sabes perfectamente, o puedes ver realmente qué está ocurriendo en cada una de las actividades. Incluso se puede comparar a través del ACER con lo que están haciendo esas políticas en otras áreas de la Unión Europea. Dentro de esas actividades hemos dicho que había unas reguladas, que va a ser el transporte, que va a ser esa red eléctrica, va a tener un control. ¿Por qué? Porque esa es la autopista que tiene que verter las otras, las distribuidores. De alguna manera es la manera de que tanto la generación como la distribución que se conectan en el transporte de alta tensión, pues estén, digamos, regulados y a través de qué? De un control hasta cierto punto estatal. Y luego la separación jurídica libre, que va a ser la generación y la comercialización.
Entonces, ¿dónde está realmente la competencia? En la generación, en que tú puedes montar la central que quieras, generar energía y venderla o bien al mercado o bien a través de contratos bilaterales. O a través de la comercialización. La comercialización es donde estamos todos metidos. Ya habéis visto, me imagino que todos conocéis, la tarifa de último recurso, por ejemplo, que es la tarifa en que estamos los consumidores normales dentro de este entramado. A su vez os decía que hay la promoción de las energías renovables, que es la política hacia el 2020, que era tener 3 posiciones del 20-20-20, 20 de reducción, 20% en el año 2020 de reducción de la emisión de carbono a la atmósfera, otro 20% sería todo lo que es la política de tener un mínimo del mix de energías renovables, y luego pues un 20% de lo que es toda la actuación de hacia consumidores y hacia lo que era el área de control. Promoción de estas energías renovables y reducción de la intervención estatal. Como veis, durante casi todo este periodo, pues ha sido muy difícil articular toda esta legislación, y por ello, en la última, en el tercer paquete, ya se empieza a crear algo que ya se había perfilado, y es el estructurar a través de subsistemas los sectores energéticos, el mercado de electricidad y gas en Europa. Entonces se crean 7 subsistemas que ya veremos, que luego voy diciéndolo porque el tiempo corre mucho en esta presentación, con el modelo americano. El modelo de Estados Unidos tiene también sus sistemas, es un sistema, digamos, es un modelo más liberalizado, pero tiene también sus 9 subsistemas para funcionar en su entramado. Entonces, en el caso de España, pues el suroeste, en la zona de España y Portugal, pues se ha creado el MIBEL, Mercado Ibérico de Electricidad, a través de un acuerdo de Estado, y entonces ya ese mercado funciona, digamos, va pautando, haciendo sus conexiones y pautando todo lo que es digamos, la armonización que va mandando la Carta Europea de la Energía. ¿Para qué? Pues para algo fundamental, que es que luego podamos, de alguna manera, juntar ese puzzle, los 7 subsistemas, y haya más posibilidades de que la fiscalidad, las normativas sean acordes en este entramado. Como veis, la estructura de interconexiones que os estoy poniendo ahí en Facilmina tiene una estructura básicamente Europa y una estructura muy centrada en lo que es Centro Europa, y ahí tiene unas interconexiones bastante buenas. Es decir, que estas interconexiones son fundamentales, porque lo que está queriendo, digamos, el mercado de energía es aprovechar las sinergias, las sobreproducciones de un mercado, de un país, puedan pasar a surtir a otro país y no tener que hacer nuevas instalaciones, lo que es realmente costoso. Veis que, en cambio, como veis ese entramado ya en una primera aproximación, os daréis cuenta que hay una zona que es todas las islas de Irlanda y las islas británicas, parte de Francia y España, pues estamos realmente, tenemos un problema de interconexiones realmente grande. Por eso a España y Portugal se dice que es una isla energética, isla porque estamos muy aislados, y por eso necesitamos esas interconexiones, son fundamentales para poder realizar, digamos, que la interconexión funcione en lo que es el mercado único. Lo mismo le ocurre a Italia. Italia está en esas tesituras hasta el antiguo. Bueno, respecto a interconexiones, pues veis, aquí en esto se va viendo un poco qué países están mejor conectados, como os acabo de comentar en una palabra. ¿Qué dependencia energética tiene la Unión Europea? Pues la Unión Europea, hacia 2030, tiene unas proyecciones que se ve que básicamente el tema del carbón va a seguir teniendo una gran importancia, lo mismo que el petróleo, el gas natural, y todos estos combustibles, digamos, combustibles sólidos y líquidos, son realmente una parte importante del mix de energía. Y ello nos lleva a que realmente en ese mix de energía pues va a haber una proyección, va a haber una contaminación en lo que es la producción de energía, contaminación, emisiones de CO2 a la atmósfera. Y para ello la Unión Europea pues se planteó desde el principio un modelo excesivamente, digamos, de país rico, en nuestro contexto del que estamos viviendo ahora,
y realmente se adhirió al protocolo de Kioto en el 97, que ya venía de la cumbre de la Tierra que se había celebrado en Río de Janeiro, como habéis visto en otra materia que recuerdo que aquí en el curso se daba sobre medio ambiente. Entonces se crea un régimen de comercio también de derechos de emisión, como una especie de mercado de esos derechos de emisión para facilitar las políticas medioambientales de la comunidad. Como veis, los países que más se adhirieron a ello y adhirieron, se ratificaron, son los que están en verde oscuro, que es pues todo el área del norte de Europa, también Australia, Nueva Zelanda, y vemos realmente que el gran emisor, porque realmente aunque tiene solo un 5% de la población, la emisión en el caso de Estados Unidos, la emisión de consumo que tiene es el 25% de la energía mundial, entonces es el gran contaminador. Esa es la realidad hasta ahora. Aunque hay países que están en esa competencia, como es el caso de China, en países emergentes, pero en el caso de Estados Unidos, que no firmó el protocolo de Kioto, pues se encuentra en esta tesitura de comparativo que estamos haciendo, se encuentra en una situación favorable. Quizás, visto la situación que nos encontramos ahora, pues realmente adoptó una política inteligente, como veremos. No quiere decir con ello que Estados Unidos se dedique solo a contaminar hacia lo bruto, porque ya veremos que ha adoptado otras políticas más suaves, pero no ha querido adherirse para no tener estas certidumbres de lo que es estos acuerdos internacionales. En energías renovables, los países que más están avanzando en ese proyecto del 2020 hacia el 20% de energías renovables, pues entre ellos está nuestro país, que como sabéis, realmente en las últimas legislaturas fue una de las apuestas también. En eso se apostó mucho, pero se apostó en el peor momento, ¿no? Y eso pues ya veremos que ha generado y genera uno de los problemas más endiablados que tenemos ahora mismo en el contexto económico de España. Los objetivos de esta política energética, al final, seguridad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad medioambiental. También en este aspecto, digamos, lo tiene el modelo de Estados Unidos, pero el modelo de Estados Unidos realmente se ha ido adaptando hacia el europeo a raíz de una crisis que tuvo en California, en el estado de California, con una empresa Enron que tuvo un fiasco y fue uno de los cracks financieros más importantes que ha habido en el mundo, y lo resolvieron muy rápido, porque los americanos les gustó, porque estas cosas no se dan cuenta que estaríamos dando nosotros con algo similar. Y lo que se ha hecho es, a raíz de ahí, Obama sí ha llegado a hacer una política hacia el 2020 de la América, de interconexión hacia América y de políticas medioambientales. Es decir, que la introducción es Obama realmente, y eso en Estados Unidos tiene, digamos, mucho predicamento, y de hecho muchas empresas españolas que han tenido un mercado, digamos, en Europa importante, se están trasladando hacia Estados Unidos. Hablo del caso de la Mesa, por las propias empresas eléctricas están haciendo inversiones importantes ahí. Sobre esto quiero decir que hay dos directivas importantes en las cuales ya, digamos, el modelo americano sí ha sido una cosa, ha tenido una cosa muy clara, y tiene un modelo más descentralizado, menos burocrático, con lo cual lo que busca es realmente poder, digamos, hacer sinergias y el tema de la eficiencia energética. Hay muchas cooperativas, está muy descentralizado hacia temas locales, cosa que aquí nos hemos cargado. Aquí hemos cargado muchos los pequeños productores, los pequeños, que había muchos por España y tal, pues no les hemos dado, hemos ido intentando agruparlos, cogerlos, los grandes grupos digamos, energéticos. Las empresas grandes, una palabra, se han comido las empresas chicas, mientras que en Estados Unidos se mantiene esa política. Hay toda un área, como veremos más adelante, de Estados Unidos, que realmente mantiene todo ese entramado de cooperativas, sobre todo el medio rural. El medio rural ha respetado mucho los productores, los revendedores, y eso realmente facilita mucho, digamos, el que no sea tan monstruosamente, digamos, peligroso el entramado financiero del sector. En cambio, nosotros hemos realmente, a través de la directiva del 2012, es la que se da cuenta realmente que hay que hacer el tema de la eficiencia energética de los edificios, ¿no? Edificios, también hacia el transporte. De hecho, se hizo una ley de economía sostenible en los últimos momentos del gobierno anterior, de Zapatero, y se hizo una ley sobre lo que es el tema de economía sostenible, que ha quedado, no sé, ha quedado puestas leyes que sacan en España, que se hizo con mucho bombo, y ahora no sabemos dónde está.
Pero realmente yo quiero aquí como ponente y un poco en este libre pensamiento de la SEI, es decir que creo que realmente es bueno, y ahí lo dejo para debate, el tema de la eficiencia energética es fundamental. Lo que pasa es que el lobby eléctrico europeo y español en concreto, pues son grandes empresas y no les interesa que, de alguna manera, digamos, haya mucha autonomía energética. Entonces se han hecho los grandes huertos solares, los grandes, digamos, temas de energía eólica, pero eso es matar moscas a cañonazos, porque al final resulta que como tenemos producción hidráulica, por ejemplo, últimamente, pues cuando se ponen a producir energía, realmente no es exceso de capacidad por haber hecho todas esas políticas a destiempo, y hay una caída de demanda de 1 y pico, 2% casi anual, en el periodo este de crisis. Pues lo que ocurre es que a veces, pues al mismo tiempo que se llenan los embalses, pues es cuando funcionan los molinillos y todo, pero hay que estar parando molinillos, hay que estar, y no hace sol, en fin. Quiero decir con ello que la energía renovable está muy bien, pero que tiene también que pautar un poco, no es hacer grandes, digamos, entramados que luego son costosos porque además tienen una prima para poder acceder, digamos, para ir pagando los costes de introducción al mercado, que todavía no está estimado, o sea, no entran a precio de producción puro, sino que tienen una prima para desarrollar la energía. Esas primas fueron tan generosas en el área solar que llegamos en un año, se llegó a desbaratar todo el mercado mundial de energía solar, si no lo sabían. Y en el caso de España, pues la eficiencia energética tiene una importancia enorme, se encarga en IDAE. Y en toda la Unión Europea pues está que los edificios, la teoría es que en el año 2020 los edificios deberían ser coste de energía cero. Quiere decir con ello que lo que es las fuentes energéticas en edificios deberían estar ya aprovechándose todos los conocimientos y las tecnologías que ya poseemos sobre este mercado. Voy saltando un poquito hacia los temas fundamentales. Entonces, en el caso español nos hemos encontrado con un problema, que es el déficit tarifario. Déficit que tenéis ahí, cómo ha ido evolucionando. Entonces, se establece y se hace el mercado de electricidad, se abre en el año 1998. Digo, lo he vivido en propia piel porque estábamos trabajando en ello. Los primeros tiempos fueron buenos, ¿por qué? Porque no había mucha política de energías renovables. Como veis, hasta prácticamente el año 2007, la energía renovable entra en las grandes, digamos, la gran política de energías renovables que con buen deseo del gobierno, pero con el peor momento de la economía, pues se le ocurrió hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, incluso los primeros a establecerse, como sabéis, lo que hacen es que vierten las productoras de energía, vierten a la operadora del mercado su producción. Entonces, una producción puede ser hidráulica, que está amortizado casi todas ellas, que es de lo más barato que hay. La nuclear también es muy barata, porque también están amortizadas las instalaciones. Pero claro, si llegan otras energías que son, digamos que están entrando más nuevas, con los ciclos combinados de gas, etcétera, etcétera, pues el coste ya es mayor. Entonces, se hace un mix. Entonces, lo que se intenta para abaratar este sistema es que los oferentes, las unidades de generación oferentes, ofrecen al mercado de producción su producción. Y luego, los demandantes, que van a ser todos los distribuidores, pues van a comprar en función de qué, del precio. Entonces, lógicamente, las energías más baratas van a ser las primeras que se vendan. Luego irán así en proporción hasta las más caras, ¿no? Las más caras serán las que... Entonces, al principio funcionó, como veis ahí, este sistema de algoritmo de casación de la operadora de mercado eléctrico funcionó perfectamente, que además era el modelo para el gas. Siempre que hablo de electricidad, pero el mercado de gas es prácticamente paralelo en la parte que es a través de redes. Porque la energía eléctrica es a través de redes. Así como en cambio el gas es a través de redes y también a través de lo que es el GNL, el gas natural licuado, que se puede llevar y se puede mover, digamos, el producto se puede desplazar a los centros de consumo. En el caso de la energía no se produce y hay que lanzarla y aquí tiene que consumirse en el mismo tiempo. Entonces, como veis un cuadradito ahí, pues eso ha generado un déficit de los costes que están regulados, con una regulación más o menos en algunos casos discutible. En el momento, digamos, inicial estaba bien, pero ahora discutible, y que ha ido originando un déficit de tarifa, es decir, una deuda de los consumidores, que es algo muy importante. Es decir, ahora mismo
se cuantifica en cerca de 35.500 millones de euros. Estamos hablando de casi el importe de lo que hemos empleado para salvar al sector financiero. Es decir, que tenemos ahí un gap enorme para resolverlo y no sabe cómo resolverlo. El ministro actual intenta bajo poner una serie de medidas que además han influido en algo importante, que es que de alguna manera pues, han creado una inseguridad jurídica en determinados mercados. Y de hecho los mercados financieros de Londres pues, se encontraron hace poco, pues tuvo que ir a presentar, Iberdrola, que tiene inversiones, tuvo que ir allí a presentar, digamos, un poco, digamos, excusas, entrecomilladamente, al mercado tal sobre un poco los problemas que tenía el tema energético en España, y lo que sí está claro es que ahí hay que defender esa seguridad jurídica. Es algo que se ha marcado mal, se marcaron unas primas excesivas en lo que es renovables, también los peajes, etcétera, etcétera, todo el entramado de coste de tarifa, y hay que revisarlo totalmente. Entonces, esto será uno de los temas fundamentales que tendremos que acometer y que de hecho ya está en el punto final, porque a 30 de junio, es decir, dentro de un mes y medio, tienen que el gobierno aportar una solución para el déficit tarifario. Este déficit al principio no fue tan problemático. ¿Por qué? Porque lo que se hacía se hacía títulos, ¿no?, de la deuda, y esa deuda pues, se colocaba en el mercado bastante bien, se colocaba un 4 a un 5% de interés, con lo cual realmente pues era un tema interesante. Claro, ahora mismo pues, el tipo de interés ya veis cómo ha bajado, a qué niveles está, es decir, lo que pasa es que tenemos un problema de financiamiento del país. Entonces, ahí hay opiniones, es un tema realmente complejo, porque ya digo, en la parte jurídica no se debe tocar, es mi opinión, porque tocar en la parte jurídica es una irresponsabilidad porque crea inseguridad. De hecho, los fondos de pensiones americanos que invertían en España y que compraban deuda y compraron parte de esta deuda, pues han dicho que no compran ni, vamos, que están ojo a visor. Entonces, en este aspecto podríamos estar catalogados como algunos países que tenemos en la mente todos, que nos ha ocurrido a nosotros mismos en otros continentes, como es el continente americano. Entonces, ¿qué es la solución? Pues ahora veremos un poquito hacia dónde podríamos dar algunas conclusiones. Voy a saltarme esta parte y voy a pasar un poco a lo que es el mix de energía en Estados Unidos. Vamos a ir viendo el modelo americano un poquito, aunque ya se anticipa, porque he procurado ir haciendo compatible, y ahora el poco chico que tengo para hacer esta presentación, pues hacer compatible lo que era un mercado con otro mercado. Desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica en Estados Unidos, pues vemos que básicamente ellos siguen utilizando combustibles fósiles, por eso es uno de los temas fundamentales por los cuales digamos, ellos no quisieron firmar el protocolo de Kioto, como veis un 49%, casi el 50% de lo que es la generación de electricidad se hace a través de carbón. Gas natural un 20%, en el nuclear un 20, un 19%, y luego ya hidroeléctrica un 7%, renovables un 2% y petróleo 1,6%. Como veis, más o menos, vamos a ver un poco la de la Unión Europea, es más o menos igual, porque si sumamos lo que es nosotros los combustibles fósiles, pues tenemos un 51%, luego sería ya el gas natural, el 24%, el nuclear un 13% y renovables el 9%. Como vemos, la diferencia básicamente está en las renovables, donde tiene un avance notable el mix de generación de la Unión Europea sobre el de Estados Unidos. Y en el nuclear también tenemos algo más de producción, ya que a raíz del primer accidente de las centrales nucleares, los norteamericanos se han ido paralizando su programa de generación de energía eléctrica en nucleares. Respecto a otros conceptos, vamos a hacer una parada fundamental en este tema, es la producción del GNL, del gas natural. Entonces, ese es un sistema. Sabéis que Estados Unidos, que estaba en una situación, digamos, muy peligrosa desde el punto de vista estratégico, desde el punto de abastecimiento energético, pues ha logrado, a través de lo que es un descubrimiento, que es la extracción de gas a través del sistema de fracking, de fractura, que es un sistema muy peligroso, y está casi catalogado por ellos mismos, pero que ellos lo ven necesario. Si veis ahí al 2010, pues prácticamente es el primero, este tipo de gas que se llama gas no convencional, pues era ese área azul muy pequeña,
y veis en una proyección hacia el año 2035 cómo realmente ocupa un espacio notable dentro de lo que es el mix del propio gas. Sería un 50%, eso supondría el fracking. Entonces esto les ha permitido dos cosas. La primera es liberarse de las servidumbres de la importación de gas, y bloquea un poco lo que contaría eso, y al mismo tiempo hasta llegan a ser exportadores. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema de fracking? El sistema de fracking, como sabéis, es lo que consiste en inyectar a profundidades, digamos, bastante grandes en extractos que haya una especie de geología especial, ¿no? Al hacer una fracturación inyectando agua con otras sustancias, bombardear, en una palabra, ese fondo y liberar el gas que hay en esas camas, ¿no? Al resquebrajarse, pues el gas se va escapando y se va acumulando en zonas que ya permiten una extracción posteriormente del gas. Lógicamente eso tiene dos inconvenientes. Uno es el de posible, digamos, actuación a través de esas, digamos, fracturas, pues que eso haga que se produzcan algún tipo de seísmos, y en segundo lugar, la otra posibilidad que se puede producir en el tema del gas no convencional es el hecho de la contaminación de acuíferos y que luego después, pues lógicamente, de todas esas materias que han ido introduciendo, pues van a afectar en otras áreas de la economía. La regulación de la industria eléctrica en USA tiene una estructura mucho más, digamos, como os decía antes, mucho más liberalizada que la que tenemos, sobre todo menos en corsé, porque las directivas comunitarias, que luego, como vemos, llevamos un montón de años, desde el 96 hasta la actualidad, y que siguen sin cumplirse las interconexiones con una lucha permanente, ellos, en cambio, pues lo tienen mucho más, digamos, liberalizado. Entonces tienen una entidad fundamentalmente estatal, que es la que coordina y marca un poco estas políticas que vamos a ver. Una regulación de las líneas de gas para distribución local, la planificación de los recursos, incluyendo las actividades regionales, la compra de suministro eléctrico, las inversiones en infraestructura, incluyendo medidas de seguridad, el impacto ambiental de las operaciones de las empresas de servicio público. Es decir, y el monitoreo del mercado. El monitoreo es el control del mercado, o sea, que lo que hace aquí la operadora del sistema, que allí tiene varios operadores del sistema. Entonces hay unas responsabilidades federales que se encarga la Comisión Federal Reguladora de Energía y que regula la transmisión interestatal de electricidad, gas natural y petróleo. Es decir, que de alguna manera esa comisión lo que se va a encargar es de evitar lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros con la ACER, pero en ese aspecto estas comisiones tienen más autonomía y tienen más fuerza, porque la ACER hay que reunirse los 27 países miembros, etcétera. En fin, es realmente, como todo el proceso que estamos padeciendo de lo que es la legislación europea y comunitaria, pues requiere una gran cantidad, digamos, de tiempo y de esfuerzos para poner en marcha una política. En el caso de Estados Unidos esto es mucho más sencillo porque de alguna manera la Comisión Federal pues ya introduce las políticas y se actúa de una manera más rápida. Revisa las propuestas para construir terminales de gas natural líquido y gasoductos interestatales y otorga licencias para proyectos hidroeléctricos. Como veis, aquellas cosas que tienen un nivel o que pueden afectar, ¿no? Proyectos hidroeléctricos pueden afectar a varios estados, pues, para evitar, como aquí conocemos ya con nuestras queridas autonomías, pues los problemas que puedan surgir, pues de alguna manera los proyectos hidroeléctricos a veces pues, van a afectar a otras zonas, ¿no? Entonces estos temas pues los llevan. Como veis, hay unas interconexiones fundamentales, hay tres áreas de interconexión. Una es en el área oeste de Estados Unidos, otra es el área este, que está conectada con Canadá, que va prácticamente desde Quebec hasta Florida, y luego pues la zona de Texas, ¿no? Hay una interconexión por abajo. Entonces tiene una estructura, esas son donde van las grandes interconexiones, las grandes líneas distribuidoras que van a moverse luego en el entramado del país. En la política climática, pues lo mismo que decía antes, pues se lleva los estados centrales, estos por donde va una de las líneas, ¿no? Queda entre las dos líneas. Esos estados centrales son donde tiene más influencia las entidades locales y donde se está actuando sobre todo a través de cooperativas y asociaciones de consumidores
para lo que es el establecimiento. Entonces, cada uno de los estados pues tiene sus controles por áreas, como veis, esas áreas que además responden en algunos aspectos a áreas geográficas y geoclimáticas, ¿no? Similares, y intentan con ello, de alguna manera, pues hacer una política más digamos, coordinada. Yo digo que desde que está de nuevo el programa Obama, que además ha favorecido esta visión, se está, digamos, Estados Unidos está en una línea bastante positiva. Y básicamente, algo que nosotros hemos hecho más tarde, ellos lo hicieron bastante antes. El Plan de Acción Nacional para la Eficiencia Energética. Vuelvo a insistir en la eficiencia energética porque es la asignatura pendiente. O sea, parte de nuestra crisis es que dependemos de esa tarifa TUR. No somos nada eso de energía, digamos, sin coste, para lo que es el tema, digamos, de familias y de edificios, coste cero en el año 2020, pues vamos a ver si es verdad. Yo tengo mis mayores dudas sobre el tema. Entonces, lo que tiene, las recomendaciones que hace el Plan Nacional de Eficiencia Energética es reconocer la eficiencia energética como un recurso de energía de alta prioridad. De hecho, las empresas, al ser un movimiento, las empresas que están más adaptadas a un sistema capitalista, pues en Estados Unidos lo que se hace es que las propias, digamos, los electrodomésticos, las propias firmas, pues intentan, digamos, dar electrodomésticos que sean de bajo consumo, o sea, que consigan ahorros y eficiencia energética. Entonces, las propias empresas eléctricas, digamos, si veis, entráis en cualquiera de estas operadoras, pues veréis que hace publicidad de esta serie de electrodomésticos y tal, ¿no? En un mercado, ya digo, que es el más grande dentro de la población mundial. Para que hagáis una idea, el consumo por persona sería, si es 11 kilovatios, en Estados Unidos es 6 en Alemania y es 1,3 en China, para que hagáis una idea de la proporción de dónde está Estados Unidos, o sea, el doble de lo que es el consumo en los países más de mejor nivel de vida de la Unión Europea. Segundo, hacer un compromiso fuerte a largo plazo para implementar la eficiencia energética como un recurso económico, algo fundamental. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera también es generador de empleo. La eficiencia energética supondría hacer una revolución en nuestro campo, digamos, normalmente edificios, en el transporte a través del coche eléctrico. Todo esto es una revolución que a su vez es la que va a suceder, pero que en la Unión Europea lo estamos haciendo con lentitud, mientras que Estados Unidos ya lo está acogiendo, lo está haciendo a una velocidad más de crucero. Luego, comunicar ampliamente los beneficios y las oportunidades de la eficiencia energética, suministrar financiamiento suficiente, oportuno y estable al programa para la entrega de una eficiencia energética donde sea económico. Es decir, esto es fundamental, que hay un programa de ayudas y microayudas, de manera que las comunidades, como se ha conseguido hemos hecho en algunos otros periodos, las, digamos, entidades, las comunidades de propietarios y otros entes, pues puedan, digamos, hacer a través de este sistema los cambios de eficiencia energética requeridos. Y por último, modificar las políticas para alinear los incentivos de las empresas del servicio público con las entregas de una eficiencia energética económica y modificar las prácticas de tarificación para promover las inversiones en eficiencia energética. Eso quiere decir, sobre todo, que eso lo ha tenido España, pero ahora no lo tiene, que las tarifas, el sistema de tarifas, favorezca de alguna manera los consumos. Por ejemplo, en España ha habido, y ahora no hay, pero había una tarifa que era la tarifa nocturna. De acuerdo, tuvimos que estudiarla para implantarla, y esa tarifa nocturna pues consistía en que de alguna manera cuando tú necesitabas a partir de cierta hora, porque sabéis que uno de los problemas de lo que es el concepto económico de la energía eléctrica es la curva de cargas, es decir, es que consumimos la energía eléctrica en el mismo tiempo, en el mismo lugar, todos los consumidores, con lo cual se necesita una producción para cubrir adaptarse a esa demanda, pues tenemos que tener una digamos, capacidad productiva, unas inversiones enormes. Y entonces, si se aplana, cuando se va quitando esa curva, se le va quitando, digamos, esa parte puntiaguda, se le va allanando, pues la manera de allanarlo y de llegar a lo que es una tarifa más plana es a través de ¿qué? Pues a través de utilizar en horas la energía que sea más barata. Entonces la tarifa, pues si tú consumes en horas valle, pues tú tendrás un precio más competitivo. Bueno, pues voy a terminar con ello para entrar en el coloquio, que creo que es lo más fundamental, en las conclusiones sobre el panorama mundial energético. Este es el contexto que hemos visto, tanto en un lado como en otro.
es decir, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Vemos que son dos modelos parejos, pero no desde luego iguales. Ahora vamos a meter, en este contexto os voy a presentar un poco para ver el marco general de este tema, en lo que es, digamos, el resto de países. Y nos encontraríamos ahí con que cuál va a ser un poco, cuál es el panorama de evolución. Pues vemos que el petróleo va a seguir siendo importante en los próximos años, el petróleo con un 37% va a tener, y sobre todo los países emergentes. Países emergentes, China, tal, tienen unas capacidades de desarrollo, de unas producciones, unos incrementos del Producto Interior Bruto del 10% anual y por tanto necesitan energía. Luego va el carbón, en segundo lugar, con el 25%, el gas, que tenemos este tema de Estados Unidos y está la polémica del gas de generación de gas natural a través del sistema de extracción del fracking, y luego está la energía nuclear, en claro declive. Ha habido una cierta emergencia hace unos años, pero a raíz de Fukushima pues se enterró otra vez el tema y realmente está en una posición de... Aunque hay investigaciones, también quiero decirlo, hay investigaciones dado que en la energía nuclear solo se aprovecha el 1% de la energía que realmente hemos utilizado, es decir, que ahí quedan unos residuos nucleares que tienen una capacidad de reciclaje, de posibilidad de generar energía, y se está trabajando sobre ello. Es la salida que tiene la energía nuclear, sería aprovechar digamos, los desechos de alguna manera, como hacer una nueva y sacarle mucho más productividad de la que realmente se ha sacado con la generación actual. Luego iría la biomasa, que como sabéis sobre todo está enfocada también a unidades de lo que es las producciones también, no solamente para generación de energía eléctrica, sino también todo lo que es el biodiesel, que sobre todo en países emergentes como Brasil también está en claro, digamos, aporte de entrar en ese mix de países que necesitan mucha energía. Luego la hidroeléctrica, es otra energía que sigue constante, la solar y la eólica. El consumo de energía, tenéis ahí, vemos realmente cómo a la derecha veis que los países según van siendo más de mayor nivel de renta, pues lógicamente tienen un consumo de energía mayor, y vamos viendo cómo se va concentrando, digamos, la matriz de distribución es realmente favorable a que haya una relación clara del crecimiento del Producto Interior Bruto y crecimiento de los incrementos de la utilización energética. Las energías renovables, vemos que básicamente es la hidráulica la que va a tener más potencia, y las biomasas en el contexto mundial. Las otras energías en el contexto europeo se están desarrollando, también en el de Estados Unidos últimamente, y nos lleva básicamente a esta última, diapositiva, que es sobre la energía renovable disponible. Entonces, y aquí quería dar un poco esas conclusiones, ¿no? que antes os he querido aportar. Entonces, esta energía renovable nos lleva primero a que hay unas grandes, sobre el solar tenemos una gran posibilidad de aprovechamiento. Es decir, todavía es un campo virgen, y quitando países que hemos desarrollado fuerte, pues por ejemplo el caso de España, como os he dicho, de alguna manera a través de los huertos solares, pero no se ha hecho a través de lo que es el aprovechamiento como ahorro y eficiencia energética, y sobre todo como autogestión energética. Ahora se está en esa tesitura. Lo que pasa es que los lobbies eléctricos pues se niegan, porque además como tienen ese famoso déficit, pues tienen hacia la autogestión. Ellos no están en contra de las renovables, pero las renovables aprovechadas en el contexto capitalista a través de grandes, digamos, parques de distribución o de generación de energía eléctrica. Lo mismo le ocurre a la eólica, ya hay una diferencia notable con la solar. La solar es la energía que tenemos básicamente, y España, afortunadamente, esos años atrás, porque no es mal que por bien no venga, que se aprovechó mucho el desarrollo de la tecnología, con lo cual España es una pena que queramos aplicar ahora, a veces, pues, digamos, recorte a todo por igual. Entonces, igual se le corta, se le da el aceite de ricino al señor de 80 años que al niño de 5. Entonces, este es un sector que yo creo que España se está equivocando de no desarrollar. Creo que aunque el gobierno anterior cometió, digamos, un desliz de visión, pero ahora tenemos la ley de economía sostenible y digamos, el entramado que se generó, deberíamos aprovecharlo porque esto es economía del futuro.
Perdón. Y luego, por último, pues vemos un poco que todavía el consumo global pues es ese cuadradito rojo que veis ahí, que es prácticamente nada. La geotérmica tampoco se ha aprovechado mucho, que hay muchas posibilidades, sobre todo en estos países pues volcánicos, pues toda la zona de los archipiélagos estos asiáticos o de la zona, sobre todo del Pacífico, todo el tema del Pacífico. Y bueno, pues esto es un poco la visión muy deprisa que os he querido aportar sobre lo que es la situación energética mundial, el contexto en la Unión Europea, el contexto de Estados Unidos, y ahora pues estoy abierto a preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias por vuestro tiempo.